Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y saludamos al señor doctor Andrés Ich, ministro de Trabajo. Inicia la transición del gobierno y tendrán las comisiones para trabajar el tema. Bienvenido, Andrés, buenos días. ¿Qué nos puede contar de la transición? ¿Cuántas reuniones han tenido? ¿Por qué grupos están llevándose? Y supongo que a medida que vayan nombrando el gabinete, hoy a las 11 se tendrá un primer acercamiento a una parte del gabinete, por lo menos, que ustedes ya coordinarán para ver cómo se hace la transición. Nuevamente, ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. La transición, si bien comenzó hace varios meses, cuando pedimos el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para esa fase de preempalme, es decir, toda esa fase de preparación de información que nos pudiera servir para una transición independientemente de quién hubiese resultado electo, formalmente arrancó con el nuevo equipo, con el equipo del presidente electo Guillermo Lasso, el lunes de la semana pasada con la reunión protocolar que se dio entre ambos mandatarios. Ese día se afinaron algunos detalles, se explicó la metodología. El día martes tuvimos otra reunión con los equipos técnicos, esta vez para que el mismo programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pueda enseñarles a utilizar la herramienta informática donde cargamos toda la información. Y el día de hoy comienzan las mesas bilaterales entre autoridades salientes y autoridades entrantes. Lo que se quiere es que en esas mesas se tenga una conversación muy abierta, muy franca, sobre toda la información que ha sido levantada y que ya está en manos del equipo de transición del presidente electo, que se puedan hacer además compromisos adicionales, como por ejemplo nuevas reuniones, el profundizar en cierta información que se requiera, el tal vez aclarar alguna duda o inclusive hacer alguna visita a las propias instituciones, a proyectos, etcétera, y todo eso saldrá de la mesa. ¿Qué era lo importante? Lo importante es que se haga de una manera muy ordenada para primero saber que la contraparte con la que estamos en conversaciones es efectivamente la contraparte delegada por el presidente Lasso. Y en segundo lugar, que se tenga un tiempo suficiente para que el equipo del presidente Lasso que se va a sentar en estas mesas esté conformado y esté completo. Así es que esa ha sido la lógica hasta el momento, Francisco, y continuaremos desde aquí en adelante ya con la entrega formal de información a cada una de las autoridades designadas para esto. Ministro, ¿cuál es la metodología que el PNUD les ha planteado? Porque en el Ecuador se han ensayado, y con créditos del propio PNUD, ¿no es cierto?, se han ensayado algunos programas para el seguimiento de ejecución de obras, incluso la administración de personal y estas cosas. ¿Cuál ha sido la metodología recomendada para buscar esta transición como usted la describe? ¿Cómo se llega a esta información que usted dice, la vamos llenando, pueden ingresar? ¿Qué nomás cuenta ese instrumento que les ha ofrecido el PNUD? El PNUD ha desarrollado una metodología que le ha llamado de empalme, y hay una fase previa, que es el preempalme. Y en términos muy fáciles, el preempalme es el esfuerzo que hace la administración saliente por identificar todas aquellas iniciativas, contratos, proyectos de ley, proyectos normativos, hitos de gestión, bases de datos, etcétera, que considera que son fundamentales que el gobierno entrante los conozca y ojalá que los mantenga, o al menos en la gran mayoría de ellos, o que se construya sobre estas iniciativas. El empalme ya es la fase en la cual el plan de gobierno del presidente electo comienza a empatar con la institucionalidad. Entonces, las decisiones que se tengan en materia económica tienen que empatar ya con la realidad de las instituciones y de lo que está caminando en el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo. Nosotros hemos planteado una tercera fase, que esta no es una fase del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero que sí nos ha parecido muy importante para facilitar aún más el inicio del nuevo gobierno, y la hemos llamado la fase de institucionalidad. Y esta fase básicamente es el sacar una radiografía de cada una de las instituciones públicas que está o que es parte del Ejecutivo,
donde se identifican desde los índices de gestión, al personal que se tienen, a la estructura orgánica, a los proyectos anuales de inversión, las recomendaciones de Contraloría, los procesos judiciales en marcha, los temas más importantes alrededor de cada una de las instituciones. Y esto también se pone en manos de las autoridades entrantes. Por lo tanto, creo yo que es un paquete muy confiable, además muy robusto de información, que va a dar una película bastante completa de cómo está el Estado en este momento y cómo está cada una de las instituciones, y con un compromiso adicional, que es seguir prestando todas las facilidades que se requieran desde aquí hasta el 24 de mayo e inclusive después, si es que en algún momento existiría alguna pregunta concreta o específica que requiera ser atendida. Ministro, se hablaba de movimientos de personal entre los que tienen nombramientos de libre remoción, que estaban pasando a nombramientos permanentes. ¿Usted ha ubicado eso? ¿Hay conciencia de que no se puede, no se debe hacer eso, ministro? No solamente por delicadeza, sino por transparencia, es importante que no se haga nada de última hora. Hay algunos procesos de marcha de distintas cosas. Pensemos en un contrato que esté en ejecución de una obra. Eso no se va a parar hasta el 24 de mayo. Lo que no se quiere es comenzar nada nuevo, ni tener contratos de última hora, como decía, que puedan generar susceptibilidades o inclusive una percepción de falta de transparencia. Esa ha sido una indicación muy clara del presidente de la República. Hemos estado también en permanente contacto con el equipo de transición del presidente electo para informar de cualquier cosa que va avanzando y que no puede suspenderse. Pensemos tal vez en el caso de las vacunas, es lo más claro, ¿no es cierto? No podríamos dejar parados los procesos hasta el 24 de mayo. Es evidente que tienen que continuar y mientras más rápido se lo haga, mejor, pero siempre contando con una información clara que no genere sorpresas. Y esa es la tónica que se va a manejar en todo, tanto en contratación de bienes como también en temas de personal o temas de servicios. Usted decía lo de las vacunas, que parece el objetivo nacional, que es indispensable se lo trate. ¿Hay ya una evaluación de cómo quedan las negociaciones, cuánta plata falta pagarse, o si ya está pagado, cuántas vacunas llegarán? ¿Tiene usted esos datos, Andrés? No solamente eso, se le va a entregar toda la información que se requiere para continuar con el proceso. Por un lado tenemos las negociaciones alrededor de las vacunas, que es una información específica, alrededor de los contratos con las distintas casas farmacéuticas. Por otro lado tenemos la información que es sumamente necesaria también que se conozca, de dónde sale el dinero, cuál es la fuente y los correlativos de cada uno de estos pagos. Es dinero que está garantizado por el Ministerio de Economía y Finanzas y se tiene que conocer bien, o lo ideal es que se conozca bien desde ahora por parte del equipo del presidente Lasso, cuál es esa fuente y ese correlativo. Y tenemos algunos temas adicionales que van mucho más allá. Ya la logística como tal del plan de vacunación y también las acciones que toman los distintos ministerios para enfrentar el COVID, porque no son solamente las vacunas, las decisiones del COE, lo que ha hecho la Secretaría de Riesgos, los temas de teletrabajo, la red de protección que se ha generado en las distintas instituciones del sector social, del gobierno, qué es lo que pasa con la educación, con las decisiones alrededor de la teleeducación o del regreso de los niños. Por lo tanto, es información sumamente amplia. Toda esa está preparada y se la va a entregar en las mesas que corresponda. Y creo yo que también ayudará a que no se suspenda y se siga mejorando de manera permanente todo lo relacionado a la crisis sanitaria. En este tema adicional, entonces, se le está indicando también a los miembros del equipo de transición el nivel de cómo están los hospitales, de cómo están el personal de salud, qué más hay que hacer. ¿Hay incluso sugerencias, Andrés? Sin duda, tanto el Ministerio de Salud como el IES y otras instituciones que componen la red pública de salud tienen esa información preparada y se la entregará. Nuevamente, es muy importante el orden en el traspaso de la información, precisamente para que no quede nada descolgado de este proceso. Así es que todo lo que usted menciona, Francisco, estará ahí incluido. Una cosa que no puedo dejar de preguntarle y que ha causado reacciones de diversa índole. Yo decía esta mañana
que yo creo que debe ser evaluado, debe ser juzgado el Consejo de la Judicatura por lo que ha hecho y por lo que ha dejado de hacer, por las cosas que se conocen, se dicen respecto a las notarías, respecto a los jueces, que ya no hay el error inexcusable, pero sí la falta de despacho de las causas, que se utilizan otros mecanismos. Pero nadie se esperaba que el Ministerio de Trabajo iniciara un proceso que le permita, sin poderlo, y eso sí se ha analizado y se ha dicho, destituir a uno de los vocales de ese consejo que debería ser sometido a juicio político. Pero el ministro de Trabajo, al último, 2 años después de la ejecución de ese consejo, asoma con esto, Andrés. ¿Cómo llegó a esta decisión de tomar cartas en este asunto, Andrés? Creo que es muy importante, Francisco, explicar que aquí lo que se está tratando de hacer es atacar al mensajero y no a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Todos los meses el Ministerio del Trabajo envía información a las distintas instituciones con la lista de los funcionarios que tienen algún impedimento o inhabilidad. El Ministerio no es el que establece esas inhabilidades, eso nos llega de otras instituciones. En el caso del vocal Murillo, esa inhabilidad fue presentada por el propio Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Que esa información no había sido transmitida por alguna razón que estamos investigando a la interna del Ministerio, y lo conocimos porque ya hubo notas de prensa y en redes sociales de información de que había esta inhabilidad y que desde el Ministerio nos estaba informando. Por eso es que se pasa al Consejo de Participación Ciudadana una vez que verificamos que efectivamente había la inhabilidad y que no se había pasado esa información. Ni el Ministerio del Trabajo inhabilita, como digo, ni el Ministerio del Trabajo toma una decisión sobre iniciar el proceso de ningún funcionario, ni de un vocal del Consejo de la Judicatura, ni cualquier otro. De hecho, el día viernes recibimos información de descargo del vocal y del Consejo de la Judicatura e inmediatamente lo trasladamos al Consejo de Participación Ciudadana, que es lo que corresponde. Durante el fin de semana ha llegado nueva información y haremos exactamente lo mismo, registrar lo que se tenga que registrar y trasladar al Consejo de Participación Ciudadana lo que nos han enviado. Nuevamente, ese es el único rol que tiene el Ministerio en este caso. Pero claro, ahí hay una cosa, perdón Andrés, pero ahí hay una cosa que si usted dice esto es motivado desde el propio Consejo, esa motivación puede entonces tener un trasfondo político, y esta notificación que usted dice que ha pasado, ¿por qué no? Llega justo en un momento. Alguien ha trabajado entonces en su ministerio, Andrés, para que esto se active en virtud de lo que han tenido, porque si es que el Consejo de Participación Ciudadana, el transitorio, lo nombró, ha pasado más de 2 años, activarlo ahora conlleva a esto que claro, todo entra en duda y, como usted dice, están atacando al mensajero. Sí, pero un mensajero que se ha guardado la información, usted va a tener que entonces encontrar quién, incluso dentro del ministerio, activó esto que no lo habían hecho antes, Andrés. Al revés, yo creo que lo que hay que entender, Francisco, es por qué esta información no estaba clara en lo que se envía mes a mes. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Los funcionarios pueden tener, por ejemplo, una deuda con el ex IS, ¿sí? Ahora el IFTH. Pueden tener una deuda con el SRI, una deuda con el IES. Todas esas deudas pueden generar inhabilidades, o pueden tener, como en este caso, una venta de renuncia, que también genera ciertas inhabilidades. Esa información se envía todos los meses a los responsables de los nombramientos de esos funcionarios, todos los meses, sin excepción. En este caso, por alguna razón, esa información no se había ido o no había sido enviada en conjunto con el resto de listas. Era mi obligación enviarla una vez que tuve conocimiento de esto. Pero no es una decisión del ministerio la resolución acerca de este caso, ni tampoco determinar si es que el Consejo tiene o no competencia para la sanción, ni determinar si es que las pruebas de descargo son suficientes o no son suficientes, o como ha dicho el Consejo de la Judicatura en sus escritos, si es que están blindadas las decisiones que tomó el Consejo Transitorio. Nada de eso pasa por el Ministerio. Lo que hacen los funcionarios públicos
cuando reciben la notificación de cualquier tipo de inhabilidad, es inmediatamente presentar las explicaciones o las confirmaciones de que se han realizado los pagos que estaban pendientes con alguna institución pública, etcétera. En este caso, lamentablemente, nos enviaron recién el viernes en la tarde, en lugar de aprovechar los días anteriores para presentar cualquier descargo. Se aprovechó más del tiempo, como decía, en atacar al mensajero, que somos nosotros, que simplemente movemos la información de lo que nos pasa en las instituciones a otras instituciones, en lugar de presentar las pruebas antes. Claro, nuevamente, sin el afán, Andrés, sin el afán, Andrés, usted decía el viernes debieron haber enviado las pruebas de descargo, que son las que usted no puede ser nombrado si ha vendido la renuncia, pero en determinados cargos, que vuelva a la carrera, por ejemplo, pero de autoridad sí, o por lo menos esa era la interpretación. Más allá de eso, ¿usted encuentra que la venta de renuncias para un cargo de este nivel de representación debe ser que de vuelta la plata que necesitaría para sanear, si es que creen que además había que hacerlo? Eso, Francisco, yo prefiero dejarlo a la entidad que es la que ha puesto la inhabilidad, que es el Consejo de la Judicatura, y a la entidad que lo nombra, que es el Consejo de Participación. Absolutamente. Y nuevamente, son esas dos instituciones las que tienen que explicar si es que se tiene o no una inhabilidad y si es que debe o no debe seguir en el cargo. Me parece que sería un error muy grande el que el Ministerio del Trabajo se ponga a dirimir situaciones que pasan todos los días en distintas instituciones. O, por ejemplo, que el Ministerio del Trabajo se ponga a investigar si es que en el IES están pagadas o no están pagadas las obligaciones que tiene cualquier funcionario del país. Es el IES el que tiene que decir si es que esas deudas están saldadas y enviar la información quitando la inhabilidad. Así es como funciona regularmente. Esto no es diferente a lo que pasa todos los meses con muchísimos funcionarios. Sí tiene un nivel de sensibilidad mucho más alta, evidentemente. La motivación interna en el Consejo es lo que más llama la atención, y que el ministerio ahí entre y diga, sí, bueno, hay esta motivación, les notifico. Usted diría entonces, sí han usado para generar esto que genera, disculpen la redundancia, incluso esta duda, ¿no? Y esta duda en medio de un momento político de transición a la que usted está encargado. Y ahí le pregunto entonces a Andrés, esta valoración, por ejemplo, de cómo queda la institucionalidad, más allá de la que les corresponde como ejecutivo, ¿tienen ustedes la posibilidad o lo van a hacer de alguna manera, valorar la institucionalidad en general, cómo queda eso? Cosas como el Consejo de la Judicatura, como el Consejo de Participación Ciudadana, ¿o eso no lo van a tratar? No, la transición, recordemos, Francisco, es la transición del Ejecutivo. Por lo tanto, no nos vamos a meter en otras funciones del Estado y mucho menos hacer valoraciones que no nos corresponden. Es la entrega de información del Ejecutivo lo que tenemos en este momento. Creo que sí es muy importante, y esto me parece que es algo que aplica a todo nivel de gobierno, y especialmente en las instituciones donde existe mayor responsabilidad. Hacer un esfuerzo muy grande por seguir transparentando la información, seguir simplificando los procesos y también quitando discrecionalidad de muchos de ellos. Parte de los conflictos que se tienen en el Estado, y me parece que este es uno que también tiene un origen similar, es la cantidad de regulaciones confusas, a ratos también de distintos niveles y de distintas consideraciones, que hace que muchas cosas terminen siendo sujetas de interpretación. Creo que un esfuerzo por simplificar la legislación, por simplificar las competencias de las instituciones, nuevamente quitar discrecionalidad y hacer los procesos muchísimo más automáticos, ayudaría en estos casos. Y eso sí es algo que lo vamos a transmitir en general dentro del proceso de transición, porque aplica a todo. Aplica a los procesos con la ciudadanía, aplica a los procesos de nombramientos en el sector público, aplica a los procesos también en los cuales se puede identificar responsabilidades. Pensemos, por ejemplo, en los sumarios administrativos que se dan en la administración pública contra funcionarios. Esos también son procesos que yo creo que tienen que ser mejorados de una manera muy clara para asegurar que tengamos siempre los mejores funcionarios, que los funcionarios respondan a sus obligaciones
y que en los casos en los que no lo hagan, esas obligaciones, esas responsabilidades sean asumidas de una manera adecuada. Creo que ese exceso de control por parte del Estado en muchísimos ámbitos del país, que era un modelo del cual afortunadamente estamos ya camino a salir, también es una fuente permanente de conflictos, de desgaste y de desvío de la atención del Estado hacia temas que no son tan trascendentales como otros que sí requiere la ciudadanía. Eso creo que es de manera general una de las cosas que hay que corregir. Tenemos algunas llamadas, pero sobre todo una que es insistente sobre el bono del desempleo. ¿Puede hacer una evaluación de las dos personas que han llamado? Dicen, tenemos todo listo, todo está, pero no nos han llamado ni nos han dicho lo que decían que iban a hacer. ¿Puede hacernos una evaluación, Andrés, sobre esto? Sí, Francisco, y aquí hay que hacer un mea culpa. Nosotros tenemos ya varias de las herramientas listas y tenemos al mismo tiempo otros problemas que no hemos podido solucionar y que no pudimos preverlos cuando comenzamos este proceso. Y uno de esos elementos que estamos intentando solucionar lo más rápido posible es cómo cruzar la información una vez que el pago se ha realizado. El sistema informático del Ministerio del Trabajo tiene algunas limitaciones que se han evidenciado al instante de intentar cargar las bases de datos para cruzar la información. Ese es en este momento el problema que se ha convertido en un cuello de botella para arrancar el proceso. Nuevamente es un mea culpa que hay que hacerlo porque es responsabilidad del Ministerio del Trabajo encontrarle una salida y espero que la podamos hacer lo más rápidamente posible para ya comenzar a pagar. Los recursos están allí. El Ministerio de Inclusión Económica y Social nos ha prestado la herramienta, el switch con el que pagan otro tipo de bonos y ahora lo que corresponde es poder tener este cruce, porque lo que sí no puede ser aceptable es que se pague sin tener la absoluta garantía de que ese dinero está yendo hacia quienes tienen que beneficiarse. Claro. Son montos muy grandes en general alrededor de este proyecto y tenemos que asegurarnos que ese dinero esté bien cuidado, yendo a las personas que se merecen y que no se tenga ningún tipo de desviación o falta de control posterior. Andrés, estaremos en contacto antes de que deje el ministerio, pero también para evaluar la transición y evaluar desde ya esta experiencia nueva, ustedes de este gobierno un nuevo aporte al diálogo y se le compromete más, o sea, el haber ejercido el ministerio le compromete más con la opinión pública. Entonces estaremos en contacto para evaluar incluso cómo queda el ministerio y la política laboral del régimen, Andrés. Muchísimas gracias, Francisco, y también quisiera agradecer porque este ha sido un espacio permanente de discusión de políticas públicas que creo que tiene que excedernos a todos. Sobre todo en materia laboral, tenemos mucho todavía por hacer y necesitamos consensos importantes para tener una política laboral a largo plazo que nos genere oportunidades. El rol que ustedes han tenido en este proceso es fundamental y estoy agradecido por eso. Muchísimas gracias. También nosotros cumplimos con llevar al debate los temas. Ha estado con nosotros el señor doctor Andrés Sich, ministro del Trabajo, la transición y el tema del Consejo de la Judicatura, que como decía al inicio, yo creo que debe ser juzgado por lo que han hecho, por lo que han dejado de hacer, por aquello que los bienes que han adquirido, de lo que se dice, de alguna manera hay que transparentar, pero eso creo que lo puede hacer políticamente la Asamblea y hay que definir, no hay duda de que hay que definir y el presidente electo lo tendrá que manejar así, la terminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque va a tenernos con estos sobresaltos, y creo que también del Consejo de la Judicatura. Volver a que el presidente de la Corte, una comisión y una parte administrativa, si solo vemos la cantidad del personal con que este Consejo de la Judicatura se mueve, y ya veríamos cuánto nos cuesta y cómo podríamos aumentar jueces y fiscales con esos mismos recursos. El país está por trabajarse nuevamente. Como nos suele recordar Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces.